Yo en esta mañana no puedo dejar de pensar en la realidad que nos toca vivir en este tiempo particular de la historia y no puedo referirme a temas que no estén relacionados con la realidad que nos toca vivir. Así que voy a reflexionar sobre eso en esta mañana también, en algo que ha ido dando vueltas en mi corazón y que hoy voy a compartir por primera vez. Hace pocos días se entregaron documentos de identidad para personas que no se perciben con el sexo biológico con el que han nacido. No es un tema, o no me refiero a esto con juicio, sino haciendo simplemente una observación. Va a ser un documento que en lugar de decir masculino o femenino va a tener una X y va a englobar a todas las personas LGTB y otro tipo de percepción de la sexualidad que hoy hay en el mundo. Y bueno, ese hecho es uno más. A mí me volvió a hacer pensar, lo asocié con el matrimonio igualitario, el aborto y otras medidas que se van tomando inspiradas en lo que llamamos la ideología de género, y me vino el pensamiento de que estamos viviendo en Sodoma. No sé si todos, yo no tengo tiempo de recordar la historia de Sodoma, algo iré diciendo. Yo les animo a leer en Génesis a partir del capítulo 11 toda esta historia de lo que ocurrió con la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Así que, basado en este pensamiento, avanzo. El Señor Jesús, refiriéndose a los últimos días, a nuestros días, dijo que serían semejantes a los días de Sodoma. Y lo dice así en Lucas capítulo 17, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes tenga en casa, no descienda a tomarlos. Y el que está en el campo asimismo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Después voy a hacer algún comentario sobre este párrafo de la Escritura y partiendo de esta realidad de que el Señor nos dice que los últimos días, que son los días en que nos tocan vivir, yo no digo que Cristo viene mañana, no sabemos cuándo viene, pero creo que nadie de nosotros tiene duda de que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Y cómo era Sodoma? Bueno, Sodoma tenía muchas características, no es solo la práctica de una sexualidad sin ningún tipo de límite moral y contraviniendo todas las leyes que Dios había establecido en los 10 mandamientos, sino que tenían otros pecados también. Por ejemplo, el profeta Ezequiel lo describe así en el capítulo 16, versículo 49. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Está hablándole al pueblo de Israel. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos, de la comodidad del bienestar en la vida, de gozar la comodidad, y nunca se acordaron del pobre y el necesitado. Y encontré otras referencias a Sodoma en la Escritura,
por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículos 10 al 17, dice que en Sodoma reinaba la injusticia. También dice el adulterio y la incitación al mal en Jeremías, lo dice el profeta Jeremías capítulo 23, versículo 14. En el párrafo que leímos, o sea, toda esta realidad es Sodoma, sexualidad contra natura, goce de la vida, la cultura del bienestar, la comodidad, la injusticia, la incitación al mal, la promoción del mal y el no tener misericordia de los pobres y de los necesitados. Y Jesús, en el párrafo que leímos, nos dice a recordar los días de Sodoma. Acuérdense de la mujer de Lot, dice en el texto que hemos leído. Y a mí me parece muy importante, teniendo esta revelación que los últimos días serán semejantes a lo de Sodoma, me parece importante obedecer a Cristo y acordarnos de aquellos días para poder en el Espíritu entender los tiempos actuales, la situación que nos tocan vivir. Dice la Escritura, recuerdo, que Sodoma y Gomorra, la gente, sus habitantes, se entregaron a la prostitución, al adulterio y se dejaron llevar por vicios contra naturaleza. Por eso sufrieron, y así lo dice la Biblia, el castigo del fuego eterno, y un castigo tan ejemplar que fue único en la historia, y que la misma Biblia dice que este castigo que Dios obró sobre estas ciudades quedó como una advertencia para todas las generaciones. Quizás por eso Jesús dice que nos tenemos que acordar de aquellos días, como Sodoma y Gomorra, dice la Escritura, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto lo dice Judas en su carta, no Judas Iscariote, ¿no? La carta que no tiene capítulo dice esto en el versículo 7. Así que, repito, la Escritura nos enseña que el castigo de Sodoma es ejemplo del castigo que Dios dará a la maldad de los hombres en todas las generaciones. Y esto ya lo recuerda el Señor en Deuteronomio capítulo 29, donde habla de las maldiciones y las bendiciones de Dios al pueblo de Israel. No voy a leer todo porque es muy amplio, pero yo les animo a buscar en la Escritura. Tenemos que volver a la Escritura, volver a la Escritura. Nos hemos acostumbrado a las videoimágenes y nos cuestan los libros, la letra, pero hay que volver a la Escritura porque es palabra eterna de Dios. Y en Deuteronomio 29 dice, 19 al 23, dice que si el pueblo no obedecía la ley de Dios, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová le habrá hecho enfermar, azufre, sal, abrasada toda su tierra, nunca más será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, las cuales Jehová destruyó en el furor de su ira. Y el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 6, y yo insisto en la Escritura porque me parece indispensable para nuestra vida espiritual,
Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, otra vez, lo mismo que dijo Judas, a los que habían de vivir impíamente. Yo lo que recibí al meditar en este tema y pensar en Sodoma es que Sodoma es una figura, un ejemplo, si quieren, un reflejo del mundo actual, de la sociedad en la cual nos tocan vivir. Hemos leído en el pasaje que Jesús dice de los días, lo había dicho de los días de Noé, pero lo dice de Sodoma: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban y se daban en casamiento. Y si uno profundiza este párrafo de la Escritura, para mí Jesús estaba describiendo una sociedad parecida a la nuestra, hedonista, donde la única meta de la vida es la obtención de placer, tecnificada, materialista, centrada en la satisfacción de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, muy semejante a la sociedad actual. Así que yo no tengo ninguna duda que nosotros vivimos en un ambiente similar a Sodoma, en una sociedad humanista, hedonista y sodomita. Y quizás la pandemia, yo no lo puedo afirmar, Dios es soberano, Dios sabe lo que ha permitido y por qué lo ha permitido, pero es muy notable que en un mundo que se movía en la cultura del bienestar, algo que yo en la obra de Dios tuve un privilegio de añadidura, de haber sido testigo y conocer muchos lugares del mundo y muchas ciudades importantes, y era notable ver la diversión, la cultura del bienestar, el deseo de satisfacer la carne con sus pasiones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el movimiento de miles de personas y personas que gustaban de manjares en los restaurantes y bebían vinos. Me acuerdo una vez que estábamos dando de comer en Roma a los que viven en la calle, un restaurante famoso en Roma donde van todos los turistas, que está muy cercano a Santa María Maggiore, una basílica de Roma, y en la vidriera se veía adentro la gente que estaba en el restaurante, y afuera había una persona durmiendo en el piso, tapada con diarios, no hacía tanto frío, y nosotros le estábamos dando un sándwich y un poco de café con leche caliente, y adentro había una mesa con una familia, parecía o alemana o americana por su textura física, con textura física y color de piel, y el pastor de Roma, a quien yo acompaño a hacer esta tarea cuando puedo, cuando estoy allí, vio una botella de champán que estaba en un recipiente con hielo o algo así, me parece, y él alcanzó a leer el nombre y me dice: esa botella de champán vale 800 euros. 800 euros, y en metros afuera había un muerto de hambre durmiendo. Bueno, esa es la sociedad del bienestar, donde unos tienen mucho y otros no tienen nada, y donde uno con el dinero puede disfrutar de los placeres que el mundo ofrece, que deberíamos discutir si son placeres, pero de algún modo debemos describirlos. Así que Pablo describe en Romanos 1, versículos 20 al 32, a la sociedad nuestra. Y esta sociedad, yo no voy a leer todo ese pasaje, es muy largo, pero les animo a ustedes a buscarlos. Pero en ese párrafo dice Pablo que Dios entregó
a estos hombres que no tienen en cuenta a Dios. Y por eso cabe a esta sociedad que no tiene en cuenta a Dios, los entregó a pasiones vergonzosas. Y miren cómo la describe. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su extravío. Ustedes pueden leer este capítulo 1 de Romanos, que describe claramente la sociedad, porque nada escapa a la Escritura, nada escapa a la palabra de Dios, y todo el futuro está contemplado en la Escritura. Y estas cosas fueron escritas para que nosotros sepamos de antemano las cosas que van a ocurrir en el mundo y nos preparemos para enfrentarlas, esas cosas que van a ocurrir en el mundo, y que es mi deseo en esta mañana al recordarles el hecho de Sodoma. Tomando la figura del mundo, el apóstol Juan en su primera carta nos dice: no amemos el mundo. Yo creo que Sodoma es una figura, como ya dije, de lo que la Biblia llama el mundo en el cual vivimos, el mundo actual. Es el sistema, la organización humana que tiene valores y realiza acciones inspiradas por Satanás, que ofenden a Dios, que son opuestas a la voluntad de Dios. Y hoy día, con el mundo occidental en el cual vivimos y al cual pertenecemos, este mundo que le ha dado la espalda a Dios y que se ha degradado moralmente, abandonando la ética de los 10 mandamientos, esta declaración, exhortación del apóstol Juan en su primera carta tiene un valor extraordinario. No amen el mundo, porque es contrario a Dios. Repito, el apóstol Juan, para mantenernos en la vida espiritual sana, nos dice: no amen el mundo. Y esto implica no solo no desear las cosas de este mundo, sino que el apóstol Juan nos está diciendo: sepárense totalmente de todo aquello que el mundo ofrece, no lo apetezcan. Y después van a entender un poco más, porque yo estoy diciendo todo esto referido a la historia de Sodoma y Gomorra, y algunas cosas voy a aclarar más adelante de este punto. El apóstol nos dice que los deseos de la carne, el sexo, el alcohol, las drogas, la comida, la comodidad con holgura, el no sacrificio, este deseo de escapar de todo aquello que cuesta y que implica esfuerzo y vivir una vida de holgura, esos son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, que son, yo me hice la pregunta, y bueno, pueden ser muchos, pero yo repito, es el afán de poseer bienes, especialmente el dinero, ya que provee todo lo que el hombre, y al decir hombre digo mujer, desea: sexo, vicios, satisfacción de todos los deseos que se le ocurran, la vanagloria de la vida, la posición social, los honores, la fama, la ostentación vanidosa de las posesiones que tenemos para provocar admiración y la envidia de otras personas. Tremendo, tremendo. Pero fíjense, el apóstol Pablo dice que debemos, no es solo Juan el que nos anima a no amar el mundo. El apóstol Pablo, hablando de su experiencia espiritual, dice en Gálatas capítulo 6, versículo 4: pero lejos esté de mí gloriarme,
sino en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Y qué significa esto? Pablo dice, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Jesús había dicho que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto tiene que estar claro hoy más que nunca, porque cada vez seremos más diferentes y más contrarios al modo de actuar y a los valores del mundo contemporáneo. Porque mal o bien, nosotros habíamos vivido, yo me crié, nací en un medio cultural que todavía tenía la ética cristiana como referencia de la organización y la conducta de los seres humanos, más allá de que era infringida. Pero recuerdan el preámbulo de nuestra Constitución, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, y allí venía todo lo demás. Eso quiere decir respetando su ética, pero hoy eso ha quedado totalmente descartado. Por eso es tan importante no amar al mundo, sentirnos totalmente separados del mundo. Yo al decir esto no quiero decir volvernos Amish, ¿no? Cuando han visto alguna película, aquí hay menonitas que viven en la Pampa, que están totalmente separados del mundo. No, estamos en el mundo porque tenemos que predicar el Evangelio y salvar a todos los que podamos. Pero lo que el apóstol Juan y el apóstol Pedro dicen es que somos peregrinos en la tierra, que no tenemos aquí una morada permanente, que no buscamos una ciudad donde vivir, porque nosotros somos peregrinos que vamos a la patria celestial, a la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Y cuando uno lo ve así, los que partieron, sea por COVID, hermanos amados, hermanas, o por cualquier otra razón, han terminado su peregrinaje en este mundo y ahora están en esta ciudad de oro, en esta ciudad de gozo, de alegría, las moradas del Padre, la patria celestial a donde yo quiero ir. Hay un corito que siempre me gusta y me viene el pensamiento, yo no me quedo, me voy con él. Yo no sé si tú te quieres quedar acá, yo no me quedo. Quédense ustedes aquí si quieren, pero yo me voy. Así que morir joven no es una desgracia para los hijos de Dios, porque nos vamos gante a su presencia. Yo estoy insistiendo en esto porque pensar que la vida es solo estar en este mundo mientras el cuerpo está sano es un concepto mezquino, pobrísimo. La vida no tiene sentido si no hay eternidad. Pero Dios nos ha hecho eternos, ha soplado de su aliento, aliento de vida, y tenemos vida eterna. Es muy importante hoy, porque vamos a tener que elegir dónde vivir. Y después lo van a entender mejor. Ahora, para no amar el mundo, para no conformarnos a este mundo, tenemos que andar en el Espíritu, caminar guiados por el Espíritu Santo y no seguir los deseos de la carne. Los que miran y aman a Sodoma, o lo digo de otro modo, los que miran y aman al mundo, piensan en las cosas del mundo y se ocupan de las cosas del mundo. Pero los que andan en el Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu y se ocupan de las cosas del Espíritu. Interesante, ¿no? Yo cuando llegué a este punto empecé a reflexionar. ¿En qué pienso? ¿En qué me ocupo? Y claro, no es fácil, cada uno se conoce a sí mismo y sabe las emociones y los pensamientos.
Pero ¿cuántas veces yo me he preocupado tanto por este mundo? He pensado tanto, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué será de mí mañana? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo? Y ahí uno puede pensar todo el tiempo en eso. Y si dependemos de nuestro esfuerzo, hay que ocuparse, ¿no? Para poder, y hay que trabajar. Y uno tiene, y muchos han tenido esta disyuntiva, trabajar 48 horas por día en vez de 24, porque pienso en las cosas de este mundo, en las necesidades de este mundo, y quiero tener, y quiero poseer, y quiero poder suplir todas mis necesidades. Y yo no digo que esto esté mal. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Qué estoy queriendo decir? Pensar en las cosas del Espíritu es dar tiempo y lugar a Dios en nuestra vida y tomar decisiones de nuestras acciones en base a nuestra responsabilidad espiritual delante de Dios y no en la satisfacción de los deseos o de las necesidades. Lo digo de otro modo, el Señor Jesús, refiriéndose al mismo tema, nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Yo sé que es difícil en un tiempo como este, quizá hay aquí alguno que ha perdido el trabajo, otro que no lo consigue, y yo parezco estar hablando de un mundo ideal, pero también es cierto, y podemos dar testimonio, muchos, por no decir todos los que estamos aquí, que Dios nunca nos ha abandonado, y que en tiempo de escasez, de necesidad, situaciones difíciles que tuvimos que enfrentar en la vida, como teníamos fe en Él, le invocamos y el Señor obró los milagros. Y siempre, no se olviden, se va a cumplir. Puede ser que haya escasez de trabajo, puede ser que volvamos, y ya en algunos lugares volvieron al trueque, ¿no? Estaba leyendo el otro día esta noticia, volvieron al trueque. No sé lo que va a pasar, pero yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso y que va a acompañarte, me va a acompañar a mí hasta el último día, pase lo que pase, pase lo que pase, Él siempre está con nosotros. Por eso es muy importante, yo estoy dando conclusiones en cada punto que estoy tomando, es muy importante cumplir el mandamiento que nos hace el apóstol Pablo en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ahí el verbo traducido andar, andemos, es un verbo militar griego en el original, que dice andar en fila, detrás, como en un desfile, ¿no? Detrás de uno que conduce, porque los que desfilan no hacen lo que quieren. Marca el paso aquel que dirige, que conduce. Yo me acuerdo, ¿no? Porque tuve que desfilar cuando hice el servicio militar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, conversión, izquierda, derecha, y esa es la figura, vivir en el mundo desfilando, mostrando la gallardía, la presencia de Dios en nuestra vida, desfilando en este mundo perverso, oscuro, en tinieblas, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Y esto significa tener una relación cotidiana, cercana, con el Espíritu. Y esta pandemia lo ha hecho más evidente, porque muchos agonizaron y murieron en absoluta soledad. Yo lo he dicho, pero lo repito, porque es una prueba de la necesidad, de lo imprescindible, de la importancia de tener relación personal con Dios. Esta comunión
buscar el bautismo en el Espíritu Santo y una vez que hemos sido llenos del Espíritu, cultivar, hermosear la relación con el Espíritu, no contristarlo, no apagarlo, no oponerlo, no resistirnos a sus mandamientos y a sus órdenes. Amén. Amén. Qué lindo, me acuerdo cuando hice la colimba nos enseñaron a obedecer, ¿no? Y uno tenía que obedecer sin discutir, sin opinar. Así que hicimos una fila de 500, uno atrás del otro, todos mirando la nuca del compañero. Y adelante de la fila estaba un teniente que nos enseñaba el orden cerrado, que nos daba la instrucción militar. Y este teniente al primero de la fila le dio una orden que nadie escuchó, solo el primero. Y era todo en voz baja, ¿no? Con el varonil del lenguaje del ejército, pero en voz baja. Así que el teniente se lo dijo al primero, el primero se lo tenía que decir al segundo y así hasta llegar al último, 500. Y el último venía corriendo al teniente y tenía que repetir la orden que había dado el teniente. Y claro, imagínense, 500, ahí aparecen los rebeldes, el loco, nadie podía saber quién era el que no obedecía, quién era el que había cambiado. Miren, estuvimos 2 horas a los saltos rana, cuerpo a tierra, carrera a mar, flexiones, a lo último ya el corazón parecía que iba a salir por la boca, hasta que, me acuerdo que la última vez estábamos en fila y estábamos tan extenuados que se bamboleaban así porque se estaban por desmayar del esfuerzo, pero aprendimos a obedecer. Y yo creo que el Espíritu nos ama tanto que muchas veces, como nosotros somos tardos en oír y en poner por obra lo que Él nos dice, a veces nos da un chirlo, un trato, si quieren, para usar una palabra más clara, un trato del Espíritu. No lleguen a ese punto. Comulguen, usando una palabra, tengan como en la cena del Señor, tengan esta intimidad. El Espíritu oye, el Espíritu habla. El Espíritu quiere hablarte, quiere guiarte, quiere decirte, quiere consolarte, quiere darte los dones, los carismas del Espíritu, quiere fortalecer tu fe, quiere aumentar tu fe. Por eso, para ser vencedores en el castigo que vendrá sobre la humanidad, tenemos que andar en el Espíritu y no seguir los deseos de la carne. Y aquí lo junto con Sodoma. Yo encontré, y les animo a leer hasta el capítulo 16 de Génesis, 3 actitudes, hay más, pero 3 actitudes diferentes que tuvieron las personas frente a la destrucción de Sodoma. Y las voy a tomar como ejemplo, como figura, para que nosotros podamos identificarnos y actuar correctamente cuando tengamos que vivir en esta sociedad igual o semejante a Sodoma. Y el primero que menciono es Lot. Lot era, yo no tengo tiempo de contarles toda la historia, ¿no? Abraham fue llamado por Dios, dejó su parentela de la ciudad de Ur de los Caldeos y comenzó a peregrinar a la tierra prometida con todo lo que Dios le había prometido, y su sobrino Lot lo acompañó. Sus padres habían muerto, así que Lot se fue con su tío. Fueron juntos al Neguev, a Egipto, Harán, Canaán. Pasaron un montón de cosas ahí, yo no tengo, por eso les animo a leer tanto a Abraham como a Lot. Y al final, después de haber una gran carestía que los llevó a Egipto, volvieron a Canaán y eran riquísimos porque Dios lo había bendecido a Abraham.
eran muy ricos y tenían muchas ovejas, ambos, Lot y Abraham, y tenían pastores, pero estaban tan juntos que comenzó a haber litigios entre los pastores de ovejas de Lot y los pastores de ovejas de Abraham. Y ahí decidieron, habían andado siempre juntos, no hay tanto para pensar ahí, ¿no? Decidieron separarse porque se armaban lío todos los días, porque no alcanzaba, se ve, el pasto. Y Abraham, que era guiado por Dios, que dependía de lo que Dios le dijera, porque la Escritura dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso quiere decir que Abraham vivió dependiendo de la guía del Señor. Lot no. Lot siguió a Abraham. No seguía una guía, hacía su propia voluntad, siguiendo, porque amaba a Abraham. Entonces Abraham, como no tenía intereses personales, porque él satisfacía su necesidad en Dios, podría haber elegido primero la tierra donde cada uno iba a apacentar sus ovejas. Pero Abraham lo dejó a Lot escoger primero. Y lo vieron desde un monte. Y de un lado había un desierto y del otro había una llanura fértil con hierba y con agua que llegaba hasta Sodoma. Y Lot, que fue el primero en escoger, escogió vivir en Sodoma, escogió la llanura de Sodoma, que era muy fértil. Y finalmente él se fue acercando a Sodoma, porque era la tierra que había elegido, hasta que pasó a morar dentro de la ciudad. Y aquí refleja un poco esto, nuestra posición en la sociedad actual. Tenemos que recordar que no podemos elegir vivir en el mundo. Puede ser que el mundo parezca fértil y que haya aquí una llanura con pastos delicados donde podamos disfrutar la vida, aunque con esta pandemia mucho de ello ha quedado concluido, pero esta tentación de instalarlos en el mundo que aún los cristianos tenemos. Y quizás esta cultura del bienestar, del progreso, de adquirir cosas, de consumir. Yo no estoy diciendo que no hay que progresar, quiero que me entiendan bien. Quiero que hay que entender para qué progresamos. Y si progresamos, cómo invertir aquello que el Señor nos ha dado y que quizás seguramente hemos ganado con nuestro esfuerzo. Pero Lot se ató al destino de Sodoma porque él escogió vivir en Sodoma. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Tenemos que darnos cuenta que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que ponernos límites. ¿Hasta dónde nos vamos a instalar en el mundo? No perder la perspectiva de que somos peregrinos en la tierra y que no tenemos en este sistema una ciudad permanente. Así que Lot no era una mala persona. Pedro dice de él que era un hombre justo, y por eso Dios lo salvó, a pesar de sus errores y de su mala elección, o su elección por el bienestar, por vivir mejor, por tener posesiones, por adquirir más riqueza, porque por eso eligió Lot la llanura. Y ahí hay algo, ¿vieron? Lo dejó al tío en el desierto. Eligió la mejor parte. Podría haber hecho de otro modo, ¿no? No, primaron sus intereses.
Y creo que todos tenemos esta disyuntiva en la vida, ¿no? La misma disyuntiva que tuvo Lot. ¿Qué elijo? Yo me acuerdo, bueno, después de que me arruiné, vivía de la caridad de los hermanos, después que me habían operado y se quemó la fábrica que teníamos, que creo que Amarilla se salvó del incendio. Cuántas cosas pasaron, Silvestre. Bueno, yo me quedé en la calle y enfermo y todo, bueno. Y entonces, cuando más o menos estaba un poco mejor, fui a buscar trabajo. Y no me daban trabajo en ningún lado. Por ahí se abrió uno que tenía que trabajar turno, tarde, noche, mañana. Era un sueldo muy bueno, pero yo no podría haber hecho la obra de Dios si hubiera tomado ese trabajo. Entonces estaba desesperado, necesitado, pero ahí estuve como loco. Elijo la llanura y me voy a Sodoma y me olvido de Dios y de la iglesia, o prefiero morirme de hambre, qué sé yo, seguir viviendo de el amor de los hermanos y hacer la obra de Dios. Así que no tomé ese trabajo, renuncié y tardé, pero después encontré un trabajo que me permitió a mí, me dio la libertad de servir al Señor. Trabajé 6 años ahí en un laboratorio medicinal y Dios premia todo lo que tú crucificas por amor al Señor. Dios te lo devuelve 100 veces más. Y siempre se ha cumplido en mi vida, y creo que acá los que somos más ancianos, Oscar, Silvestre, Angélica, podemos decir que todo lo que le entregamos al Señor, Él nos los devolvió quintuplicado. ¿O no ha sido así? Amén, amén. Así que yo en ese trabajo no hubo un mes que ganara lo mismo. No hubo un mes que ganara lo mismo. Me compré el primer auto y la casa de Loma del Mirador donde viví mucho tiempo. Gracias al Señor. Escoger. No estoy, por eso di un ejemplo porque es difícil de describir. Yo no estoy diciendo que no trabajen, que no intenten progresar en la vida, suplir las necesidades que tenemos. Y si el Señor nos da, es porque quiere proveernos para que tengamos para nuestras necesidades, pero nunca se olviden que también provee para que podamos compartir con aquellos que padecen necesidad, porque esa es la función del dinero en la vida de los hijos de Dios. Así que es muy importante. Lot hizo una mala elección. Era un hombre justo, podemos decir era un buen cristiano, como tú y yo, pero no podemos elegir de cualquier modo. Y tenemos que tener en cuenta a Dios y preguntarle a Él ante cada decisión que tomemos en la vida. Y miren, la elección que hizo Lot le trajo muchas calamidades. Estando en Sodoma, como hubo reyes que atacaron, otros reyes atacaron Sodoma, fue capturado, llevado prisionero por los reyes y tuvo que librarlo Abraham. Fue la única batalla que yo pienso, no recuerdo otra, que Abraham libró para rescatar a Lot de los que lo habían secuestrado y que después con el botín entregó los diezmos a Melquisedec. Bueno, es todo, no puedo yo repetir todo lo que la Biblia dice, pero lo hago para desafiarlos a leer la Escritura. A leer la Escritura. Todos los expertos dicen que aún chicos de escuela en secundaria no tienen capacidad de leer, no comprenden lo que leen, porque no conocen, y estamos perdidos, los cristianos estamos perdidos.
si no entendemos lo que leemos. Entonces es muy importante esto, y yo, claro, en un mensaje no puedo yo contar toda la historia, hay que leerla, pero sí estoy resaltando lo que me parece más importante. Miren, sufrió el hostigamiento y la oposición, y lo molestaban los habitantes de Sodoma porque él los condenaba con su santidad. Una vida de sufrimiento, y finalmente con la destrucción de Sodoma perdió todos los bienes que tenía y perdió a sus yernos, porque cuando los ángeles rescataron a Lot y le dijeron que tenía que huir, le dieron un plazo, le dijeron la distancia a la que tenía que estar y él le dijo a la esposa, le dijo a las hijas, y le dijo a los yernos, este viejo loco nos viene a decir ahora que nos tenemos que ir, y ellos estaban disfrutando de la vida. Así que perecieron los yernos con el resto de los habitantes de Sodoma. Y yo me hago la pregunta, ¿nos hemos acomodado a la cultura del bienestar y a los bienes que ofrece este mundo? Dios no quiera que las metas de nuestra vida sean las mismas metas que tuvo Lot. Y quiero que me entiendan bien, yo no estoy diciendo de que vamos a vivir de la mendicidad. No, el que no trabaja tampoco coma. Pero estoy hablando de qué valores rigen mi vida y cuáles son las metas que tengo. Y las metas que todos los cristianos tenemos es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y confiar que el Señor agregará por añadidura todas las demás cosas que Él sabe que tú y yo necesitamos. Y aquí hay algo muy importante. En esta figura, ejemplo de Lot, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y eso lo dijo Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 24. No se puede servir a Dios y a la riqueza. No se puede amar a Dios y a Mamón, ¿no? O ama a uno o ama al otro. Entonces, aquí se trata no de no poseer, sino de no poner nuestra confianza en las riquezas, en lo que este mundo ofrece, en las comodidades, en el bienestar. Por eso el Señor Jesús en la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Pedregales, espino y la buena tierra. Y lo de los espinos es muy interesante. Dice que la palabra de Dios, cuando es sembrada entre espinos, ¿y cuáles son los espinos? Porque Jesús lo explica después. Los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. Miren, el engaño de las riquezas, los afanes de este mundo, y si bien está relacionado con la evangelización, porque la parábola del sembrador está relacionada con la evangelización y cómo hacerla, y las distintas reacciones de las personas ante la proclama del Evangelio, sí es cierto para mí, es cierto que siempre el engaño de las riquezas, los afanes de este mundo y la codicia de muchas cosas ahogan la palabra de Dios y la vuelven infructuosa. Esto es para que tú y yo consideremos cuáles son las cosas que valoramos y dónde está nuestro tesoro. ¿Dónde está? Muy importante. Ahora miren, a pesar de nuestros errores, Lot nos enseña otra cosa, que Él es muy misericordioso.
Y Lot cometió todos estos errores, pero Dios lo siguió cubriendo con su gracia. Y envió 3 ángeles para salvar a Lot de la destrucción que venía sobre Sodoma. Y yo esto lo quiero recalcar, porque puedo, en mi intento de enfatizar la palabra, dar la idea de que Dios está con un lanzallamas intentando quemarnos a todos y no perdonando ninguno de nuestros errores, y aún me animo a decir pecados, cuando nos arrepentimos y claro, Lot recibió a los ángeles, los protegió de la gente de Sodoma, que son todos señales de volver a conectarse con Dios y ya no depender de los bienes materiales que estuvo a punto en un error de entregar a sus hijas, para que estos hombres pervertidos no violaran a los ángeles o no intentaran hacerlo, porque no iban a poder hacerlo de todas maneras y no pudieron. Pero yo lo remarco porque Lot era un buen hombre, como tú y yo, buenos cristianos, que a veces podemos equivocarnos y tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Él no era pecador, no era igual que los hombres y mujeres de Sodoma, pero se había equivocado y no obstante la gracia del Señor nunca se aparta de nuestra vida. A mí esto me ayuda mucho, pensando en mis errores, pensando en decisiones equivocadas que he tomado en mi vida, no sé tú. Y muchas veces el diablo viene y te dice, bueno, tú hiciste esto, ya no tiene remedio, ahora no. Cada vez que invoquemos al Señor en arrepentimiento, en confesión de nuestros errores y pecados, Él extenderá su misericordia, porque dice la misma Escritura que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en este tiempo, como con Lot, muchos serán salvados como por fuego. Porque Lot le pasó por arriba el hongo. Algunos dicen, por la descripción de la Biblia, que pareció a una explosión nuclear lo que ocurrió ahí en Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque hizo como el humo como un hongo, dice. El humo. Yo vi el lugar cuando estuve con Rubén Lavini en el Mar Muerto. Eso es realmente una tierra muerta. Quedó calcinada, una cosa rarísima, porque el Mar Muerto parece un pozo, está más bajo que el nivel del mar, ¿no? Y eso era un vergel antes. Y ahora es una tierra de muerte porque ni siquiera el agua del Mar Muerto se puede beber. Tiene tanta sal que uno flota. Flota, es densa el agua, no te puedes hundir ahí. Es una cosa increíble, pero que muestra la magnitud del castigo de Dios y la necesidad que tenemos de no equivocarnos. Bueno, otra actitud de una persona que se equivocó, la mujer de Lot. Ustedes saben la historia, ¿no? Dios, a través de los ángeles, había prohibido mirar para atrás. Así que la mujer de Lot siguió a su marido, pero estando ya alejándose de Sodoma, miró para atrás y murió y se convirtió en estatua de sal. Miró hacia Sodoma, donde hubiera querido permanecer, por eso miró a Sodoma, porque hubiera querido quedarse ahí y seguir disfrutando el bienestar que le ofrecía la ciudad. Y cuando yo meditaba en esto, me vino el pensamiento que miramos lo que deseamos, ¿o no? Uno mira lo que desea.
¿A dónde voy a mirar? Yo me acuerdo cuando vi por primera vez a mi esposa. Dios mío. Mire, tengo el ojito chiquito, pero nunca había visto algo así. Yo miré y quedé, no podía mirar ni a izquierda ni a derecha. Había cientos de personas, pero yo no veía a nadie, veía una sola. Estaba en el coro, en un coro, Dios mío. No sé cuánto había en el coro porque no había ninguno. Uno mira lo que desea. Y la sigo mirando, Estamos viejitos, todos medio arrugados. Pero vieron, el otoño es muy bonito, recuerda la primavera. Sí, miramos lo que deseamos. Y ahí uno debería hacerse la pregunta, ¿qué estoy mirando? ¿Qué estoy mirando? El corazón de la mujer de Lot todavía estaba en Sodoma, no quería renunciar a los bienes y a la vida que llevaba en la ciudad. Y es una amonestación para aquellos que todavía aman este mundo. Y a mí muchos, cuando he predicado el Evangelio, me han dicho, bueno, pero ¿cuándo termine esto? Cuando logre tal cosa, cuando, no sé, quiera, me acuerdo de Dios. Ahora no me venga con eso porque no tengo tiempo, tengo que ganar dinero, tengo que cumplir las metas de mi vida. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Porque allí donde esté tu tesoro es donde va a estar mirando y donde va a estar tu corazón, en eso que deseas. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice el Señor? Que debemos poner los ojos en Jesús. Y lo dice en la carta a los Hebreos, el ejemplo de Moisés, que debemos caminar mirando al invisible, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hablando de la fe de Moisés, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice que él alejó su mirada de las riquezas de Faraón y puso su mirada en lo que Dios le ofrecía. Y se lo voy a leer este párrafo porque me parece muy importante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Jesús nos dice que cuando estemos próximos a su venida, en el capítulo 17, lo leímos, no debemos descender a tomar los bienes, ni volvernos atrás, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de Cristo y del Evangelio la ganará, la salvará. Y así, bueno, por eso yo no estoy aterrorizado por los días que nos tocan vivir y por la muerte que nos sopla en la nuca, ¿no? Nunca estuvimos tan cerca de la muerte como en este tiempo. Así que, ¿dónde estás mirando? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en las cosas espirituales. Pon tu mirada en la Escritura. La Escritura, mire. ¡Qué tesoro! Miramos los noticieros porque queremos saber cuántos muertos hubo ayer, cuántos muertos habrá mañana, si esta vacuna es efectiva, ¿no? ¿Cuándo vendrá la segunda? Parece que la segunda no se va, como era la samba, ¿no? O se fue, no sé. Y es válido entender lo que pasa,
Pero si quieres conocer el futuro, tu futuro, no hay que ir a un adivino, ni siquiera a los profetas, Acá está tu futuro. Este libro es el que nos revela lo que va a suceder en el mundo, pero lo que va a suceder en tu vida y cuál es nuestro destino de eternidad. Así que yo pondré mis ojos en Dios y en sus promesas y no en lo que este mundo me puede ofrecer. Y la tercera persona que tomo como ejemplo para referir a lo que pasó en Sodoma es Abraham. Abraham y su fidelidad. Abraham demostró su fe al obedecer a Dios, dejar su casa en Ur de los Caldeos y peregrinar hacia tierras desconocidas. Él vivió largos años en la tierra prometida, pero como un extranjero, morando en tiendas. Y aguardó y no recibió todas las promesas que el Señor le había dicho. Y en Hebreos capítulo 11, hablando de Abraham, dice, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y miren, salió sin saber a dónde iba. Y habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, siendo herederos con sus hijos, coherederos de la promesa. ¿Y saben por qué Abraham vivió en tiendas? Porque no tenía en este mundo ciudad permanente, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, y esto lo dice la Escritura, cuyo arquitecto es Dios, cuyo constructor es Dios. ¿A dónde quieres vivir? Ir a París es muy bonita, ir a Londres, ir a Roma, qué sé yo, a San Francisco, a New York, ¿no? No. Yo me quiero ir a la Nueva Jerusalén, porque la vieja tampoco vale mucho. A la Nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Esto es muy importante cuando entendemos el momento que nos toca vivir. Abraham estaba en este mundo, pero caminaba hacia la patria celestial, no tenía una meta en este mundo. La meta de él era obedecer a Dios, recibir las promesas de Dios y enseñar a sus hijos los mandamientos del Señor. Esa era la meta de su vida. Y el Señor lo proveyó, lo protegió, le dio recursos económicos, lo hizo heredero de las promesas y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y miren, de Lot no hablamos más y no les cuento cómo terminó Lot con sus hijas. No les cuento, pueden ustedes leerlo. Pero Abraham, nosotros somos por la fe descendientes de Abraham e hijos de Abraham. Y poniendo Abraham su mirada no en Sodoma, no en este mundo, sino en la patria celestial, todavía hoy él está en la presencia del Señor gozándose con esta promesa cumplida que Dios le había hecho, que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando tú escoges y pones tu mirada en Dios, vas a recibir de él bendición y no maldición. En este mundo y mucho más en el otro, porque precisamente el interés de Dios no es tanto nuestra vida en este mundo, sino nuestro destino de eternidad. Y por eso hoy, en este mundo que se disuelve, en este mundo lleno de tinieblas, hoy más que nunca, como dice Jesús en su sermón profético, tenemos que alzar los ojos al cielo. Poner los ojos en las cosas del cielo y no en las de la tierra,
porque todas estas señales que se cumplen anuncian que nuestra redención está cerca. Amén. Amén, amén, amén. Y puede ser que algún hermano o alguna hermana, alguno de nosotros, parta. Tenemos que aprender a entender qué significa la muerte física y no espantarnos. Todos tenemos de parte de Dios un tiempo en este mundo. Él da la vida y Él decide cuándo nos vamos. Eso no es lo importante. ¿Cuánto? Sino, ¿dónde vamos cuando nuestro tiempo en esta tienda que es el cuerpo y tienda débil pase? Entonces a mí me hizo mucho bien, pensando en esta realidad de Sodoma y en esta declaración de la Escritura, que ellos caminaban peregrinando hacia la patria celestial. Yo no tengo aquí nada permanente. Mis padres que están enterrados, mi hermana está enterrada. Yo tuve en una bolsa de basura los huesos de mi padre y de mi hermana cuando tuve que cambiarlos de cementerio, traerlos de Rosario aquí en una bolsa de basura. Miren, todo una ilustración. Pero ¿saben por qué no me amargué? ¿Saben por qué no sufrí? Porque yo sé que mi padre y mi hermana están en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, porque ellos peregrinaron también. Y yo tuve el privilegio, en el caso de mi padre, de bautizarlo y de oír su declaración de fe. Y el día que partió de este mundo, pocas horas después, antes de morir, él relató un encuentro con Jesús al pie de su cama, que le extendía los brazos, mirándolo a los ojos con una mirada muy profunda para recibirlo en las moradas eternas. Peregrinos en la tierra, no le tengan miedo al COVID. No le tengan miedo a la enfermedad, pongan los ojos en Jesús y mucho menos tener temor de morir. Porque para nosotros, y ahora sí termino, perdonen que me excito, pero es la verdad. Para ti, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso le decimos al diablo que no tenemos miedo. No tenemos miedo. Y si el Señor permitiera que el dolor nos toque, porque puede ser, y aquí quizá Cristian puede decirnos cosas, que el dolor nos toque. Él dijo que es Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación con que fuimos consolados podamos consolar a otros. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, donde tantos de nosotros y algunos hermanos no pudieron, pero qué alegría es vernos aquí juntos, Señor. Qué alegría. Quisiéramos que algunos que ya están en tu presencia siguieran estando aquí, pero como hemos dicho, Señor, sabemos dónde están, sabemos con quién están y sabemos
cómo están en ese lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni injusticia alguna, Señor. Y que ahora están gozando y disfrutando de tu amor y de tu misericordia. Por eso, Señor, te rogamos que podamos nosotros seguir la guía de tu Espíritu. Y como Abraham, que salió sin saber a dónde iba y que nunca sabía a dónde ir, que dependía, porque eso significa que dependía de tu guía, cada uno de nosotros, Señor, pueda vivir el resto del tiempo que le toca en este mundo, que le resta, guiado por tu Espíritu, con la conciencia de que somos peregrinos en la tierra, que no nos vamos a quedar aquí y que es mejor para nosotros estar contigo y disfrutar de la eternidad y de la gloria, cumpliéndose lo que el Señor nos dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo me voy a preparar lugar para vosotros. ¿Qué casa nos habrá hecho el Señor? Dios mío, qué morada, qué morada, un palacio donde tú y yo moraremos con nuestro Padre celestial. Bendice a cada hermano, cada hermana. Consuela a los que están entristecidos, los que están de luto, Señor. Da aliento, ánimo a aquellos que están sufriendo en esta hora. Como tus ángeles fueron enviados por ti, Señor, tú a Abraham le revelaste lo que ibas a hacer. Le revelaste y nos has revelado a nosotros también las cosas que ocurrirán. Por eso te rogamos que tu Espíritu pueda hablar a cada uno en esta mañana. Señor, ahora refresca tu testimonio, ahora en mis hermanas y hermanos, refresca tu testimonio. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos, tus hijas. Dinos que Él nos ha dado el privilegio, el derecho a decirle en esta mañana: papito, querido papá, tengo temor de lo que va a suceder en este mundo hostil, con tantos enemigos, con la obra del diablo, con esta enfermedad. Tenemos miedo, Señor, pero podemos recibir tu protección. Por eso permite ahora que tu Espíritu dé libertad a cada uno de mis hermanas y hermanas y poder decirte a ti ahora: papito, querido papá, protégeme, consuélame, provéeme. Ayúdame en esta hora, guíame. Dile al Señor: guíame para tomar la decisión correcta, para poner mis ojos solo en ti, solo en ti, y no preocuparme por las cosas que van a suceder y que tú ya has anunciado. Señor, acompaña a cada uno de regreso a su hogar, a la vida cotidiana que empezará mañana, y permite que podamos caminar en este túnel, como nos dijera Jerry Testori en su predicación, caminar en este túnel de oscuridad en que la humanidad se encuentra, brillando como una luz en las tinieblas, e indicando el camino que conduce a la patria celestial a aquellos que están a nuestro alrededor, vecinos, vecinas, compañeros de trabajo, de estudio, que podamos ser luz en medio de esta humanidad perdida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.